Bueno, por fin empezamos un reto en este canal en Cotrenzo, y es que Editor Bro nos ha pedido un reto de pasándonos Pokémon Rojo Fuego con solo tipo bicho, y es justo hoy eso lo que voy a hacer. Me voy a pasar el Pokémon Rojo Fuego con solo tipo bicho, y encima es en la región más difícil para los tipos bichos, que es justo Kanto. Kanto tiene justo muchísimos entrenadores, muchísimos líderes en donde los tipos bichos se quedan cortos, y lo vas a ver, así que por favor quédate hasta el final, porque es que me había costado muchísimo el hacer este reto, ya que es pasándome el juego entero, y desde el principio vamos a estar usando bichos. Y empecemos. Justo al iniciar una nueva partida empecé en la casa y tuve que hacer justo lo del principio, que es irte para la ruta 1, en donde nos va a topar el profesor Oak. El profesor Oak me lleva hacia el laboratorio, en donde conoceremos justo los dos. Vamos a conocer a nuestro primer starter de todo este reto de tipo bicho. Tuve que usar unas herramientas para poner a este starter, ya que no va a ser los starters normales, va a ser uno de tipo bicho, y por el que me decanté fue Heracross, que aunque tiene muchísimas debilidades porque es tipo lucha a tipo bicho, vamos, el volador le destroza, y que le considero un poco bueno Pokémon, ¿no?, para este reto. Si tú piensas diferente, y me lo abajo en los comentarios. Al principio casi me derrota el Bulbasaur de Gary, que no me fijé cuando le estaba usando, pero había puesto el Heracross en el peor que se podía poner, con un rival tipo veneno planta, el Venusaur. Vais a ver más tarde lo que hacía al Heracross y a todo mi equipo. Después justo del starter tuve que coger el correo OAK y dárselo al profesor O para que me dé la Pokédex y las Pokéball, y justo después ya solo tenía que ir al bosque verde, en donde antes de ir al bosque verde me paró un viejo para enseñarme a capturar Pokémon. Y nada, al entrar al bosque verde es el rey de tener los Pokémon bichos, vamos, no son tan fuertes pero tiene bastante, así que me puse a capturar como si no hubiese un mañana allí a los Pokémon. Y no lo he dicho antes, pero en este reto pondré motes del subs, bueno, en los demás retos también que me pidáis, así que deja tu comentario para que tome tu nombre, ¿no?, y ponérselo a un Pokémon y estés en uno de mis retos. Y el primer Pokémon justo fue un Metapod, que a este Metapod le llamé Editor Pro, ya que fue el que me pidió el reto, así que se merece el primer mote. El segundo justo fue Doshamber, que vamos, Doshamber, quien no lo conozca, lleva desde los primeros suscriptores en mi canal, es uno de los suscriptores más antiguos, y pues se llevó justo su mote un Weedle, que a este Weedle le van a hacer compañía, porque es que me encontré más adelante a un Kakuna y me lo capturé, y se llevó justo el nombre del suscriptor Iron, que fue el que me comentó en el anterior reto por primera vez. Bueno, más bien fue el primero que me comentó, así que ya con toda esta armada de Pokémon ya solo nos tocaba pues salirnos del bosque verde e ir ya justo al primer gimnasio, que en el primer gimnasio, como podéis ver, mi Heracross solo tenía ataques de tipo normal, que eso es lo peor para estar contra Pokémon de tipo roca, y encima tenía unos niveles 10. Bueno, después del primer entrenador que me sacó un Judy, me pasé bastante tiempo ahí dándole hasta derrotarle. Me sacó a un Sandrius y le derroté más o menos rápido comparado con el Judy. Pues después justo de este entrenador, lo que me vi ahí forzado era, vamos, a levelear, así que mis Pokémon se evolucionaron, los que tenían que evolucionar en sí, Editor Bro, Doshamber y Iron, y ya con esto me puse a luchar contra Bro, que me sacó de primeras un Judy, que con el nivel 14 de Cotrenzo pues más o menos me hizo la bio para derrotar al Judy, que tardé un poco en derrotarle, la verdad. Me hizo un golpe, le hice más bien un golpe crítico de por medio, así que me salvó de estar un buen tiempecito allí. Después me sacó a Onix, que Onix parecía que iba a durar y me veía casi ya que me derrotaban, así que tuve que usar una poción. Y nada, pues tiempo al tiempo y la acabé ya derrotándolo, vamos. Y ya con la medalla roca y despidiéndonos del Oak, del líder Brock, no Oak, pues ya tocaba el irnos para el monte Moon, que allí nos esperaban todos del Team Rocket. Y justo allí pasó algo muy especial, ya que capturé justo a un Paras
más que se llevó el mote de Justin, que es un suscriptor bastante reciente, así que mira, por lo que vi me comentó en los últimos vídeos, pues se llevó el mote. Recuerda que si quieres llevar el mote debes de comentar en este vídeo y así te podrás llevar en el siguiente reto un mote a uno de mis Pokémon. Y en el Monte Moon me tocó derrotar justo al hombre este que nos impide el irnos para los fósiles. La verdad que me costó bastante derrotarle, estaba usando a Editor Pro contra un Grimer suyo y nada, al final la acabé derrotando, pero después me sacó al Voltor y madre mía, es que estos tardaban más, estaba yo tirando de confusión, el único ataque que podía yo usar, y como último Pokémon pues el que me sacó fue el Koffing, que el Koffing sí que más o menos le derroté ya rápido, de 2 ataques le derroté. ¿Y tú cuál crees que me cogí de los fósiles, Pues bueno, justo me cogí el que ves en pantalla, el fósil Elite. Y ya nos tocaba irnos para la Ciudad Celeste, en donde batallaremos contra Missy, la líder de tipo agua. La verdad que el gimnasio pues estuvo bastante bien, me derrotaba la mayoría de Pokémon bastante rápido. Y es que bueno, yo como sé manejarme más o menos con los Pokémon que yo tenía, pues me ayudaban bastante pues a derrotar a los entrenadores que había. Tocaba ya el momento en donde tenía que batallar contra Misty, y es que su Staryu, por ejemplo, le derroté ya casi de un golpe en la segunda porque usó super poción, y después Starmie es que no fue tan problema, pero derrotó a mi Cotrenzo de un soplido y después al Editor Pro también. Menos mal que le logré envenenar con Editor Pro y nada, pues se murió del envenenamiento y menos mal. Y ahí ya tenemos nuestra segunda medalla con el tipo bicho, que está yendo por ahora todo genial, pero en un futuro, bueno, justo después de pasarnos el segundo gimnasio viene una batalla bastante fuerte que es contra Gary. Aquí ya está para temblar y nos acaba su Pidgeotto de primeras, que me derrotó a todo el equipo con su tornado, y es que fue muy difícil. Los Pokémon de tipo volador derrotan de un soplido a los Pokémon de tipo bicho, y bueno, me derrotaron y después se me olvidó en sí grabar todo el fragmento, o no sé si no me lo grabaron, ya que yo durante todo el reto tenía miedo de que no se me grabase nada, porque es que vamos, me paso el juego entero y no se me graba nada. Ya ves tú cómo hago yo el vídeo, vamos, todo para nada, ¿no? Bueno, al menos lo importante es que yo me divierto haciendo incluso los vídeos, así que me daba un poco igual hasta cierto punto que no se me grabe, y le logré derrotar. Pero lo que venía ya era irnos a la casa de Bill, donde él estaba convertido en un Clefairy. Madre mía, si tú te convirtiese en Clefairy, ¿qué pensarías? Dímelo abajo en los comentarios, Yo estaría como Bill, de que me convirtiesen ya en humano, ¿no? Para ser un Clefairy, vamos, otro Pokémon. Pero nada, que convertía al Bill en humano otra vez. Y después ya de esto nos dio justo el carnet, el ticket más bien, para ir al SS Anne, el barco. Y nada, fui al barco lo más rápido posible y allí tuve otra batalla contra Gary. Que esta batalla sí que la grabé entera, ¿vale? Y en ella nos sacaba de primera justo al Pidgeotto, que con tan solo cornada ya me lo podía derrotar de un soplido, y menos mal, vamos, al menos en estos momentos menos mal. Después nos sacó al Kadabra y también no me dio tiempo ni a respirar. Al Raticate, vamos, ese al menos me duró 2, pero es que le derroté también rápido. Fue al Ivysaur, que con Ivysaur tuve bastantes problemas, ya que me durmió. Después, vamos, estaba teniendo yo la más mala suerte del mundo, que me estaba fallando Cotrenzo de los ataques. Pero no nos preocupemos, que aquí estaba Editor Pro para salvarnos de todo, vamos, de todo este reto. Y solo con confusión y ya está, y confusión porque era lo único que más o menos yo también usaba. Bueno, después usaba otras técnicas, ya lo vais a ver, pero con tanto confusión le logré derrotar. Y ya está, hablar con el capitán para que me dé la MO01, que es la MO corte. Justo después de pasarnos esta parte, ¿no? El barco, nos toca hacer el tercer gimnasio, en donde en el tercer gimnasio me tocó hacer el puzzle ese de tipo eléctrico. Bueno, el tercer gimnasio, vamos, el puzzle de las papeleras. Y menos mal que no me tomó bastante tiempo, porque hay veces que tardo media hora y yo estaba en modo contrarreloj. Me quería pasar este reto en sí rápido y hacerlo lo mejor posible. Y pues menos mal que pude derrotar en sí a Little Surge, que es el tercer líder, en donde nos sacó de primeras a Voltor de un cornada. Ya estaba derrotado. Después al Pikachu, otro cornada derrotado. Y ya está. Y después ya el Raichu demolición. Y punto, venga, para tu casa, Mr. Surge. Bueno, está en su casa más bien, porque el gimnasio será su casa, digo yo. Pero ahora justo nos toca
irnos a Ciudad Azulona, en donde me haré el cuarto gimnasio. Que para ir allí teníamos que ir por al lado de Ciudad Celeste e ir después al túnel Roca, creo que se llamaba, en donde estaba todo oscuro. Y madre mía, lo que me pasé yo ahí de tiempo, que es que tuve que ir después a curar porque se desgastaban los movimientos ahí a mi Cotrenzo. Y bueno, a los demás Pokémon ya ni hablemos, porque es que estaban todos los Pokémon de tipo roca, que es que vamos, luchar con tipo bicha y con Pokémon de tipo roca con solo movimientos de tipo normal, ya ves tú, vamos. Allí me pasé una eternidad, pero como siempre pude salir, y menos mal, porque es que no veas, para quedarme allí media hora, uff. Y nada, pasamos por el pueblo Lavanda, pero por ahora no tengo yo que hacer nada allí. Es lo que dije, tengo que ir a Ciudad Azulona a pasarme el cuarto gimnasio. Y en el cuarto gimnasio, como siempre, me pongo a pelear con todos los entrenadores, aunque casi nunca lo enseño, ni en los demás vídeos que grabo casi nunca enseño, yo creo, luchando con los demás entrenadores. Y ya tocó el momento en donde tenía que luchar contra la líder, que me sacó de primera Victreebel, 2 golpes y afuera para su casa. Después Tangela, que madre mía, me habían paralizado el Victreebel y estuve ahí ya bastante un poco en la B, pero le pude derrotar al Tangela más o menos rápido dentro de lo que cabe. Y nada, ya aprendió un movimiento mi Cotrenzo, y bueno, todos los movimientos son bien recibidos porque es que ya ves lo que puede aprender de normal un tipo bicho. Y nada, el Vileplume sí que costó un poquito, pero en verdad ya comparado con otros gimnasios no duró casi nada, la verdad. Y ya ahí me gané la medalla arcoiris, que lo que me pasa ahora es que tengo que hacer el casino del Rocket y la torre Lavanda entera. Y bueno, es bastante rápido, así que lo que tuve que hacer es cogerme, bueno, primero tuve que hablar con el secuaz este del Team Rocket que hay delante de un póster para que me abra en sí pues las escaleras esas, aunque más bien la tuve que abrir yo. Después me hice los puzzles de abajo para conseguir en sí la llave magnética, no, la llave del ascensor, para poder subir hacia arriba en donde estaba ya Giovanni. Y la verdad que Giovanni me fue más o menos fácil, y eso que tenía ahí a tipos rocas y todo el Onix, el Rhyhorn, bueno, a todos eso le destrozaba yo de, vamos, de una demolición de mi Cotrenzo. Y bueno, lo peor que pasó en sí de esa batalla es el Rhyhorn, que estuvo fallando bastantes veces el Cotrenzo en sí. Y bueno, también con el Kangaskhan un poco, ¿no? Pero es que se derrotan de un golpe y ya el jefe Giovanni, venga, no le vemos más hasta el edificio Sylph, por lo que recuerdo. Nada, cogí la Scope Sylph y eso nos va a servir para quitar el fantasma que hay en la última planta del Torre Lavanda. Pero de paso conseguí el D y le di ahí el D a los guardias de Ciudad Azafrán para que pueda yo ya pasar por ahí, no tenga yo que hacer más eso, así se va un poco más rápido, ¿no? Y nada, pues llegué justo a Pueblo Lavanda y allí tuve la batalla contra Gary, que es que, vamos, menos mal que tenía un poco los niveles bajos, porque es que esta parte no sé en qué parte del juego como tal se tendría que hacer verdaderamente, y ya tenía nivel 40 y vamos, sin subir, sin nada, ¿sabéis? Pues nada, sus Pokémon son más o menos mismos que siempre, solo que añadió a un Gyarados, que Gyarados la verdad que bastantes veces me ha hecho pasarlas ahí mal, pero tampoco nada, no pasó nada del otro mundo, que les pude derrotar a todos sus Pokémon de forma más o menos sencilla. Pero lo peor es que viene en la Torre Lavanda. Recordad que casi todos mis movimientos, al menos el de Cotrenzo, que es el fuerte, tiene movimientos de tipo lucha normal, que no suelen, vamos, no le afectan para nada a los Pokémon de tipo fantasma, sin que tenía que escapar, y escapar también de los entrenadores. Pero nada, me tocó la lucha con el Marowak, que fue bastante sencilla, la verdad. Y ya en verdad ya lo siguiente era hablar con el señor Fuji, mientras también derrotábamos antes a los del Team Rocket que había encima de, vamos, encima de esa torre. Nada, me dieron la Pokeflauta en sí en la casa de el señor Fuji, y ya de ahí lo que tuve que hacer es bajarme a todo. Iba ahí yo a Ciudad Fucsia, y en donde fui, allí nos encontrábamos a un Snorlax que le tuve que despertar, ¿no? Y después encima le tuve que ahí derrotar. Nunca le he derrotado, la verdad, tan solo en este reto, creo, vamos. Y nada, allí pues, ¿qué hice? Me fui para el Safari, y justo en el Safari pues lo que hice era coger la Emeo Surf, que me costó un poquito, pero no tanto, yo creo que como el túnel Roca, eso ya sí que fue bastante. Y me pilló justito el tiempo, ¿eh? Nada, después de conseguir la Emeo Surf, también conseguí los dientes de oro para conseguir la Emeo Fuerza después del gimnasio. Pero tenía yo ya que hacer el quinto gimnasio, que este quinto gimnasio a mí la verdad
verdad que, vamos, me cansó muchísimo ya que me derrotaban bastantes veces. La verdad que a prueba y error, pues pude saber que les derrotaba en sí de casi un golpe, más o menos, ¿no? A los Pokémon de Koga. Y pues logré pasarme el gimnasio así rapidillo, ¿no? Porque esto en verdad es normal, incluso alguien normal se hubiese ya rendido aquí. Yo la verdad que durante todo el reto no me he rendido casi en nada. Bueno, no me he rendido nunca porque es que ya vas a ver después lo que yo hice. A pesar de que me derrotaron bastantes veces, me logré pasar al líder Koga y ya lo que me quedaba era ir justo a Ciudad Azafrán, en donde en Ciudad Azafrán me espera el edificio Silph, que allí es, vamos, cogerte la llave magnética que está justo por la parte de arriba, por lo que yo recuerdo, cogerte esa llave magnética y después irte a la planta 2, en donde pues bueno, yo hice lo que hice en un tutorial, ¿no? Que es el método más rápido, ¿no? Para irte a Giovanni, que es justo en la planta 2, te vas para una baldosa en donde te va a llevar justo casi al final, vamos. Allí me encontré ya al rival antes de batallar contra Giovanni, que es justo el último jefe que hay en este edificio Silph. Pues tuve que batallar con su Pidgeot más bien, bueno, en general con todos los Pokémon. La verdad que me costó bastante, y aquí tenía bastantes niveles mis Pokémon menos Cotrenzo. Todos los demás de Editor Pro, Doshamber, Iron, Justin, pues todos tenían ahí más o menos el nivel por debajo del rival, vamos. Y ya os aviso de que en casi toda la aventura esta, lo que nos falta en sí, vamos, también estaba más o menos igual el equipo, de que no le pude subir tantos de niveles, ¿vale? Y no sé cómo como tal, porque es que, vamos, estuve a punto de ganar, pues me derrotaron, pero logré derrotar más tarde. Bueno, en la segunda batalla en sí otra vez, ¿no? Lo hice por segunda vez y logré derrotar ya a Gary, o el rival más bien. Y ya aquí justo tocaba la batalla contra Giovanni. Giovanni tenía un Pokémon de más, que la verdad tampoco sé mucho de qué Pokémon tenía ya de más, porque es que no me acuerdo mucho del equipo anterior. Pero sí que lo único que sé es que más o menos me los derroté a todos rápido, y es normal. Sus Pokémon están fusionados entre Pokémon de tipo tierra y tipo roca, la verdad. Bueno, y también el normal, pero me lo logré derrotar sin que me toque, vamos. Y así va a ser durante casi toda la aventura esta, la verdad. Y me dieron justo la Master Ball, el jefe del edificio Silph, que por cierto, si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque vamos, mañana justo hay una sorpresa para los que lleguéis hasta este minuto. Va a haber una sorpresa, así que yo creo que va a estar bastante bien, ¿no? Pero me tocó ya hacer justo el sexto gimnasio. Ya estoy, vamos, casi por el final, la verdad. Estoy más que de la mitad de la aventura. Pues me lo logré ahí casi pasar, en verdad, sin luchar con nadie. La única con la que luché fue con la líder, y la líder, con esta ya sí que tenía más o menos miedo, pero le derroté a su primer Pokémon, que era un Kadabra, ahí enseguida. Y después nos sacó a un Mr. Mime, que también enseguida, la Alakazam también. Y ya por último esa Venomoth, que la verdad pudiese haber cogido un Venomoth para mi equipo, porque es que me lo encontré en el Safari y tal, vamos. Y al final no me lo cogí, pero aquí mirad, tenemos, sin embargo, a pesar de no haberme cogido un Pokémon tan bueno como Venomoth, tengo ahí la sexta medalla. Ya solo nos toca irnos hacia Isla Canela, en donde ganaremos juntos el séptimo gimnasio. Que antes del séptimo gimnasio hay que coger las llaves, porque es que está cerrado. Yo no sé para qué tiran una llave en una mansión Pokémon que hay allí, ¿vale? Pues en esa mansión, vamos, hice el puzzle, que todo esto está recortado, porque es que o si no, madre mía, para mí estas en sí escenas, ¿no? Del Pokémon rojo fuego y verde hoja, y también rojo y azul, suelen ser un poquito para mí las más aburridas, porque en estos momentos, vamos, yo cuando era pequeño me quedaba ahí atrapado muchas veces, y cada vez que los veo, vamos, no quiero ya ni verlos. Bueno, tampoco así, pero sí que sé que más o menos puede ser aburrida. Y nada, me cogí las llaves y ya tocaba ir al gimnasio, que en el gimnasio, que después justo de conseguir la llave en sí en la mansión Pokémon, lo que hice ya es batallar con el líder. No me hice ni las preguntas ni nada, ya que siempre me suelo ahí saltar eso, me batallo con todos y ya está. Y este líder es el más difícil porque es de tipo fuego, pero justo mirad, tengo ya ahí al Cotrenzo, que el Cotrenzo pues ya sabemos que es bastante fuerte, aunque en realidad pues esto tampoco se puede ya decir como que lo tenemos ganado, porque a pesar de haberme yo derrotado a todos los Pokémon ahí como a la primera, me lograron derrotar, y es bastante normal ya que es de tipo fuego los Pokémon, ¿no? De este líder, y los Pokémon de tipo fuego le hacen mucho dañito a los Pokémon
Pokémon de tipo bicho, así que me acabé derrotando al Arcanine, que los demás Pokémon encima me los derroté con con los peores en sí para mi Pokémon, contra los de tipo bicho, que son Butterfly, Vidril y también el Parasect. Pues me logré derrotar más tarde en sí en la segunda vez con Cotrenzo al Arcanine, ¿vale? Pero después justo el séptimo gimnasio, que ya tenemos la séptima medalla, ya la octava, y para la liga me vino Bill, que yo le dije no, porque es que no quiero ir al postgame, vamos, quiero pasarme el juego con los de tipo bicho, no quiero hacer ni postgame ni nada por ahora. Pues justo después de todo esto me tocaba ir a Ciudad Verde, en donde tenía que entrar al último gimnasio, el gimnasio que encima vemos primero en sí, solo que no nos dejan entrar al principio. Pues me tocaba justo este gimnasio, que la verdad que es un poco lioso el puzzle ese, porque si os fijáis los entrenadores en sí están como dispersados de una forma muy rara, pero igualmente pude llegar a Giovanni sin luchar con casi nadie, porque en este gimnasio casi ni lucho. Pero nada, ahí tenemos a Giovanni, el que nos hemos visto, vamos, más veces en el juego, bueno, más o menos 4, pero mirad, es que le derrotaba ya rápido, porque tenía yo demolición de Cotrenzo, y este líder, vamos, ni como líder ni como rival en sí de Team Rocket, como jefe valía, porque es que derrotaba a la mayoría de Pokémon ahí de tan solo un golpe, o con fuerza o con demolición. Y nada, su último Pokémon fue el Nidoking, que con fuerza no le pude derrotar, pero sí que con Editor Pro en sí me puse a hacer el Sónico, y nada, al final me acabé ya ganando la medalla tierra, porque es que me la merecía. Y ahora ya viene lo peor, el camino hacia la liga. Esto de normal, ¿sabéis cuánto se tarda? Bueno, yo no sé en sí, vamos, si más que el túnel roca, al menos en este pues tenemos más movimientos en sí, ¿no? Que vemos muchísimas cosas y no te puedes aburrir. En el túnel roca eso ya es ver todo el rato casi negro y ya está, ¿no? Pues vamos, esto sí que se tarda, y encima al principio hay una batalla bastante tediosa, que es contra Kerry, que normal en esta batalla me suelen derrotar muchísimo, pero aquí más o menos fue ya diferente. No sé si tuve la suerte en mis manos o no sé, pero vamos, me pude derrotar a la mayoría de Pokémon ahí ultra rápida. La Kazam de un golpe, a Pidgeotto, bueno, Pidgeot ya de 2 golpes, pero al menos de 2 golpes, vamos, no hubiese, si hubiese sido de 3 o algo así me hubiesen derrotado. Al Rhyhorn la verdad que no le pude derrotar de demolición solo, pero sí que al fin de cuentas le derroté, y eso es lo bueno. Y nada, ya venía Gyarados, que como dije antes, que nos iba a hacer por el final, justo ahí pasarlas mal. Pues la verdad que aquí llegó ya el momento donde la estaba pasando bastante mal, o un poco más o menos mal, porque tampoco yo creo que es para tanto con este Gyarados, pero me lo pude derrotar gracias a Iron. Aquí todos los Pokémon han hecho cosas, la verdad, vamos, aunque no se hubiese visto tanto en los retos, pero sí, vamos, que llegaba un Pokémon bastante peligrosillo, que es Venusaur, la verdad, porque Venusaur, después cuando lleguemos a la liga vais a ver qué me hizo el Venusaur. Y vamos, y en verdad en general todos los Pokémon de allí, porque es que vamos, pero bueno, derroté a Floren, y ya lo que me tocaba en sí era pasar por todas las medallas, que en verdad yo he grabado muchas partes del juego, ¿vale? No lo he dicho, creo, vamos, ni tampoco me hace falta decirlo al principio, pero sí que he grabado bastante parte del juego ahí. Pero es que lo juego en la tablet, porque es en el único sitio donde puedo jugarlo. Y lo que pasa es que, bueno, pues que ya sabéis cómo es MyBoy y todos esos emuladores, ¿no? Que como es la pantalla táctil, pues se llega a manejar un poco mal en sí, se te va el personaje para las otras partes, al menos a mí me pasa. Y pues bueno, por eso no pongo también más partes, ¿no? Yo hago los vídeos como puedo por ahora, ¿verdad? Así que si me apoyas, pues muchísimo mejor, ya que así podré mejorar muchísimo el canal. Pero ya está, ya llegué a Calle Victoria, que en el Calle Victoria me puse a hacer los puzzles ahí, no grabé todo, porque es que vamos, grabo todos y madre mía, a mí yo que sé, la Calle Victoria no me gusta tanto, la verdad, porque es que se tarda bastante, y vamos, con todos los Pokémon que te salen. Pues por suerte justo pude salir ya de Calle Victoria en sí, que muchísimas las veces me pasa allí, incluso creo que horas. La verdad que en este reto yo si fuese tú me suscribiría y le daría like, ya que es que eso, me tardé muy poco en pasarme más o menos el reto con lo difícil en sí, que es con el tipo bicho en sí, ¿no? Y ya las demás cosas que
porque es que vamos, te tendrías que tardar más de 5, 6, 7 horas. La verdad que pasé menos horas, tienes que averiguar cuántas horas me pasé. La verdad que es normal que el vídeo este se vaya a quedar, yo que sé, por encima de los 20 minutos. Y es que bueno, ya tocaba justo la Liga Pokémon. Madre mía, es que yo no me creo ni que esté yo ya en la Liga Pokémon. Pues nada, me tocaba con Lorelei, que es de tipo agua y hielo. Así que Cotrenzo más o menos lo tendría fácil, solo que en verdad sí que por los niveles vais a ver que más adelante sube bastante niveles, al menos para mí, la verdad. Y es que vamos, de las tantas veces que me derrotaban y todas esas cosas, en verdad es que llegó a bastantes niveles, la verdad. Bueno, tampoco creo que vais a ver los niveles y tampoco son para tanto, pero son más o menos buenos niveles, ¿no? Comparado con los que tenían antes. Con Lorelei la verdad que me lo pude pasar en sí haciendo fuerza y demolición, aunque muchas veces me veríais ahí si me vieseis, vamos, el vídeo completo, pues usando a otros Pokémon. La verdad que de normal me las derrotaba con eso, con demolición y fuerza de Cotrenzo. Pero nada, después de Lorelei en sí, que vamos, si me pusiese aquí a contar todo lo que hice, tardaría yo creo que un milenio. Me tocó con el segundo alto mando, Bruno, que madre mía, creo que se llama igual totalmente que el entrenador de Pokémon Esmeralda. Y con este en verdad es que vamos, difícil no nos tendría ni que resultar para nada, porque es de tipo lucha y tipo roca, que eso vamos, Cotrenzo se lo fulmina casi. Mira, los tipos lucha, la verdad, yo intenté usar a Editor Pro y tal, y que los demás Pokémon pues bueno, fueron fáciles, la verdad. Y nada, me lo logré derrotar de una forma ahí bastante, vamos, curiosa para mí, porque es que si fuesen Pokémon tipo volador, pues ahí yo comprendería de que yo que sé, que se derrotasen más o menos rápido. Es que tampoco se han derrotado rápido, pero bueno, ese élite le dejamos ahí de que fue más o menos facilillo comparado con los demás. Y nada, la siguiente fue la que tiene más ninjas, tenía creo que 2, y esa líder, bueno, élite porque no es líder, justo en verdad la tuviese que haber derrotado con Editor Pro en sí, con Psicorrayo y tal, pero es que al fin de cuentas la acababan derrotando y tenía que usar Revivir, porque para esta liga me tuve que comprar Revivir, porque es que si no, vamos, no pasaba yo creo que la liga. Pues a pesar de todo la logré terminar con, vamos, con los demás Pokémon, que tardé bastante en Agatha, pero ya está, la terminé. Y pues bien ahora, justo Lance, el de tipo dragón, este ya sí, que es que vamos, yo estaba a punto totalmente de parar ya el reto, porque es que me derrotaban demasiadas veces. Para quienes no lo sepan, en este líder es que hay muchísimos de sus Pokémon, creo que todos Dragonite, o todos, sí, Dragonite, no los Dragonite, pues todos los Dragonite y su Aerodáctil tenían ataques de tipo volador. Por favor, Dios, eso sí que da miedo, vamos, en los tipos bichos. Pues sí, daba bastante miedo de que es que me derrotaban ahí cada 2x3, y pasó lo que tenía que pasar, el pensar en dejarlo. Pero yo la verdad que no me rendía, porque para estar ya en el último jefe en sí, no, bueno, penúltimo, porque Lance no es el último, para estar ahí y dejarlo, es que eso, vamos, eso no se puede permitir. Bueno, a veces sí, la verdad, yo de normal pues mira, se permite después de todo lo que yo estaba haciendo y todo lo que había tardado, pero felizmente al fin de cuentas yo puedo decir eso, que me lo derroté totalmente. Y ya después de Lance me tocó con Gary, que no sé por qué le llamo todavía a Gary si es solo el rival, porque Gary es en el anime, que podría parecer fácil, ¿no? Pero no, la verdad que también me derrotó bastantes veces. Dios mío, es que vamos, esto ya tenía tela, literal, me lo pude derrotar de técnica ahí de prueba y error. La verdad me logré derrotar a todos, porque es que se quedaba justo en el Raidon con el Heracross ya derrotado. Bueno, al final lo que pude hacer es eso, entre revivir y cosas por el estilo y super pociones y tal, ¿no? Pude derrotarme al Raidon con demolición, porque es que tenía un éter máximo. Es que era eso, los movimientos se me quedaban a 0-0, y al final menos mal que me lo pude en sí pasar totalmente, porque es que este reto, vamos, no ha sido el más difícil fue justo el anterior, también el de Mudkip, que en este vídeo aquí arriba justo me paso el Pokémon Esmeralda con solo Mudkip sin evolucionar. Vamos, eso fue épico. Pero sí que en este reto he sufrido más que con Mudkip. Mudkip al menos es que era eso, se derrotaba la mayoría de Pokémon líderes y todo, literal. Así que tú te atreverías a
hacer este reto tú solo como yo lo he hecho. Bueno, la verdad que ha estado bastante bien. Muchísimas gracias a Editor Pro por decirme en sí que haga este reto. La verdad que me ha encantado y creo que voy a traer más retos al canal dependiendo de también el recibimiento, ¿no?, que tenga esto. Pero nada, yo espero que te haya encantado. Recuerda suscribirte justo en donde indica la flecha para aprender muchísimo de Pokémon, porque en este canal vas a aprender muchísimo de Pokémon. Y justo en cada flecha aquí abajo le tienes que dar clic haciendo más vídeos en mi canal y divertirte, ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.